Realmente, cuando hablamos de Shambhala en estos días iniciales, se asocia evidentemente a la atracción, que es lo que más se ve, pero realmente Shambhala es un proyecto. Cuando hablo de proyecto hablo de experiencia global. La experiencia global nosotros la conseguimos a través del elemento que es la atracción y de todo lo que rodea la atracción. Y cuando hablo de todo me refiero no solo a la tematización, sino a la disposición de las unidades, a la música, a la vegetación, a todo lo que compone un conjunto de experiencias que le vamos a dar a nuestro cliente. En este caso, y por la proximidad a la ubicación donde está situado el proyecto, a China, pensamos que Himalaya nos permitiría hacer un poco, discurrir nuestra creatividad y poder pensar en diferentes experiencias que se le podían ofrecer a nuestro cliente. Aquí veis un poco cuáles son los motivos. Como os decía, nos deja paso a la creatividad para poder diseñar mejores experiencias para nuestro cliente. Por las características de la propia atracción, como decía antes Fernando, se ve desde lejos, con lo cual ya veis la forma que tiene, que es muy similar a la de una cordillera. Por tanto, Himalaya va muy bien. Y por otro lado, Himalaya tiene el monte más elevado del mundo, el Everest, y creemos que es el mejor icono que podemos elegir a la hora de elegir la tematización y la ambientación del área. Dentro de Himalaya se nos planteaban varias dudas, porque claro, hay muchas leyendas en Himalaya, la más conocida, la del Yeti, etcétera, etcétera. Sin embargo, pensamos que deberíamos buscar algo que nos hiciera ser más creativos aún, tener más grados de libertad a la hora de crear, y encontramos una leyenda que nos cautivó, que es la leyenda de Shambhala, ese sitio perdido, ese sitio que nadie conoce, que a veces está, que a veces no está. Dicen que solo se alcanza el Shambhala con la meditación. Nosotros hemos meditado mucho en este proyecto, por lo que creo que ya más o menos la hemos conseguido. Claro, ahora lo difícil es cómo recreas un ambiente para una experiencia de un público sobre algo que no existe y que nadie ha visto. Evidentemente, a eso nos ayuda el marco geográfico. El marco geográfico del Himalaya es muy rico, pero también queríamos buscar algo que no fuese demasiado conocido. Desde ese punto de vista, tomamos como referencia un país que es poco conocido, que es Bután, sin intención de recrearlo y sin intención de copiarlo, sino simplemente como referencia y como inspiración para crear el marco donde se desenvuelve toda la aventura de la expedición. Lo anterior son fotos reales y aquí es donde nuestro creativo Claudio Mazzoli empezó a diseñar y a crear la magia sobre un elemento real que hemos visto, que es Bután. Como veis, se están añadiendo elementos que no tienen nada que ver con arquitecturas conocidas. Estamos hablando de planetarios, de calendarios mágicos, parece ser que es gente que son expertos astrónomos, por tanto pensamos que era bueno recrear ese tipo de elementos. Como veis, se abunda mucho en todo lo que es el tema de expedición, todo el tema de llegar a la cumbre, a llegar más que a la cumbre, a la ciudad perdida de Shambhala. Si seguimos mirando algunos de los árboles que hizo el creativo en su momento, vemos algunos ejemplos de los edificios que luego veréis en la realidad, que de nuevo se inspiran en arquitectura tibetana, se inspiran en Bután, pero no dejan de ser imaginarios. Es decir, aquí estamos hablando del paraíso, por tanto debíamos recrear una especie de palacios, deberíamos recrear riqueza de tal manera que nuestro cliente se sienta que realmente ha llegado a Shambhala. Más elementos de edificación, algunos elementos como estatuas gigantescas que podrían hacer pensar o creemos que podrían existir en Shambhala. Esto lo vais a oír mucho, de hecho lo estáis oyendo desde hace mucho tiempo. Los 3 récords que tiene el Hypercoaster, la montaña rusa, es la más alta de Europa con 76 metros, la caída más larga con 78 y la velocidad más alta con 134 km/h. Yo pienso que no solo tiene estos récords, estos son los oficiales, tiene otros récords como son el conseguir unas sensaciones, la propia atracción y la zona, que no hay ninguna otra atracción de este mismo tipo que consiga en el mundo. Las atracciones normalmente y sobre todo de este tipo no son estándar, hay que diseñarlas. Es cierto que existen varias, pero hay que pensar en qué elementos se introducen para crear esas sensaciones en el cliente. Desde ese punto de vista, aquí he resumido un poco el listado de los elementos que hemos introducido y que creo que la hacen única respecto a otras hypercoasters del mundo, como son los 5 camelbacks, el speed hill,
doble hélice, túnel, splash y algunos elementos numéricos que luego veréis más abundantemente si queréis en alguna declaración posterior cuando vayamos a la primera expedición. Cuando introducimos elementos como el túnel, estamos introduciendo efectos que nosotros llamamos, por ejemplo, el cutting neck, que es que la sensación desde el punto más alto, cuando vas a caer en la primera caída, es que te vas a dar con la cabeza en el túnel, porque se ve muy pequeño el agujero por donde va a pasar el tren. Tranquilos, es sobradamente amplio para entrar. Podéis levantar los brazos, sacar las piernas, lo que queráis. No os vais a dar. Pero la sensación, el efecto óptico es ese, y yo creo que se consigue porque hay mucha gente que normalmente se agacha cuando entra. Lo veréis, luego cuando subáis ya veréis como hay muchos que amorran. Básicamente esto es el airtime. Es decir, realmente cuando llegas a cada cumbre de cada camelback, el pasajero pierde contacto literalmente con el asiento. Lo que le sujeta es el arnés de seguridad, evidentemente, no hay ningún tipo de peligro, pero claro, la sensación es prácticamente de vuelo, de hecho es literalmente de vuelo. Se experimenta unas Gs negativas justo después de levantarse del asiento con una caída y toda esa consecución de sensaciones se van acumulando durante el viaje. La doble hélice, este elemento es, desde el punto de vista de diseño, muy bonito. Realmente aquí lo que hacemos es que el público, cuando da la vuelta en la atracción, no lo haga de una manera habitual, sino que lo haga haciendo una doble espiral, poniendo el tren de costado. El proyecto, como os decía antes, no se trata solo de la atracción. Es toda un área por la que el público puede pasear y además otro elemento que la hace única es que el público puede pasear muy cerca de la atracción, realmente tocando los pilares de la propia atracción. Además se cruza 4 veces con Dragon Khan, lo que hace que al tener las dos atracciones en marcha, las sensaciones tanto del que está subido en el tren como del que no lo está son muy intensas. Estamos hablando de que cuando estás subido en la atracción no hay ningún tipo de vibración extraña, realmente el tren se desliza como si fuera por una balsa de aceite. Es una sensación total de vuelo. Yo el consejo que os doy es que cuando subáis a la atracción no os agarréis a nada. Tranquilos, no vais a salir despedidos, el arnés es perfectamente seguro, está más que probado, pero sentiréis realmente una sensación de vuelo real. Yo espero que disfrutéis de la primera expedición a Shambhala, que disfrutéis del área, del espectáculo que es la propia atracción desde abajo y sobre todo del espectáculo que es la atracción desde arriba. Muchas gracias a todos por venir y que disfrutéis.